Eso fue lo que trabajábamos, ¿verdad? Describimos entonces ahí cada uno de los elementos que tenía el movimiento de proyectiles y pues el día de hoy vamos a dedicar a la solución de problemas. Entonces, tenemos allí el siguiente problema. Entonces, si alguien me hiciera favor de leer. Un doble de película que conduce una motocicleta aumenta horizontalmente la rapidez y sale disparado de un risco a 50 metros de alto. ¿A qué velocidad debe dejar el risco de la motocicleta para aterrizar al nivel del suelo a 90 metros de la base del risco donde se encuentran las cámaras? Muy bien, muchas gracias. Así está. Bien. Entonces, acá, lo más recomendado para poder resolver un problema en donde estamos hablando de movimiento de proyectiles, ¿sí? Hablemos de proyectil como el objeto que se va a mover en este tipo de movimiento compuesto, ¿verdad? Que nosotros ya dijimos que se mueve en X y también se mueve en Y. Entonces, en este caso, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que sí hay un movimiento compuesto, pero este no lleva la trayectoria completa, porque dice que está en un risco más o menos, pues yo voy a tratar de dibujar el risco, ¿verdad? Supongamos de que pues ese el risco, ahí, ¿verdad? Acá pues va a salir en la motocicleta, ¿verdad? Ahí. Van a disculpar ahí mis dotes artísticos. Bueno, entonces va a salir ahí de la motocicleta con una cierta velocidad y entonces va a trazar ahí una trayectoria de movimiento de un proyectil. Entonces, el objeto se va a ir moviendo horizontalmente porque va a avanzar, pero también como va a caer, ¿verdad? Entonces también hay movimiento vertical. Entonces, sí, efectivamente está describiendo ese movimiento. Ahora, nos dice que el risco tiene 50 metros de alto. O sea que entonces la altura acá es de 50 metros. Y nos pregunta desde a qué velocidad debe de dejar el risco, o sea, a qué velocidad. En este, miren, debe ser velocidad en X. Y ahora les explico por qué. ¿A qué velocidad debe dejar el risco? Entonces, para que al aterrizar al nivel del suelo a 90 metros de la base del risco. O sea que de acá, de la base al punto, ¿verdad? Que hayan 90 metros, que aterriza a 90 metros. Ahora, ¿por qué lo que voy a buscar es la velocidad en X? Esto se debe aquí. Si hablamos del movimiento, ¿verdad? Completo, en el punto máximo, la velocidad en Y era 0. O sea, aquí su velocidad en Y es 0. Entonces, lo que va a hacer de que este objeto tenga un impulso para poder avanzar y caer a 90 metros de distancia es la velocidad en X. Entonces, a este tipo de movimiento normalmente se le llama lanzamiento horizontal. Entonces, en donde tiene una velocidad en X que lo va a hacer moverse. Bueno, ahora, ¿qué necesito yo acá para poder encontrar esa velocidad en X? Entonces, miren, lo coloco acá. Como aquí no tenemos un ángulo, la velocidad en X necesita conocer X, que es el alcance, y el tiempo de vuelo, ¿sí? Entonces, X lo conozco porque sé que el objeto debe de llegar a 90 metros, pero no conozco el tiempo.
Entonces, primero debo de calcular ese tiempo. En este caso, el tiempo de vuelo, como solamente estoy hablando del momento en que va a bajar, pues solamente es un tiempo. Lo vamos a llamar simplemente tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a encontrar ese tiempo? Definitivamente no lo puedo hacer a través del movimiento en X. Debo de hacerlo a través del movimiento en Y. Entonces, yo voy a utilizar la ecuación que nos dice que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura dividido la gravedad. Normalmente pues aquí decimos la altura máxima, que definitivamente esa es la altura máxima que tiene el objeto, 50 metros, ¿verdad? Y la aceleración de gravedad pues es 9.8. Entonces sustituimos acá para encontrar el tiempo. Le decimos 2, la altura 50. Y la aceleración de gravedad 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Aquí nos vamos a dar cuenta que se van a cancelar los metros y nos van a quedar segundos cuadrados dentro de la raíz. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación, ¿verdad? 2 por 50, que es 100. Y luego, pues, 100 dividido 9.8. Y eso nos da 10.20 segundos cuadrados. Ahora se le saca la raíz cuadrada a ese 10.20. Entonces, raíz cuadrada de 10.20, eso nos da 3.19. Y como aquí, miren, se cancela el exponente con el índice de la raíz cuadrada, que ya nos queda 3.19 segundos. Es decir, que entonces, este doble de las películas va a tardar 3.19 segundos en caer a estos 50 metros. Entonces, ahora, ya conociendo ese tiempo, entonces ya puedo calcular la velocidad con la que se debe de lanzar para poder llegar a 90 metros de distancia del risco. Entonces, la velocidad en X será el alcance que debe tener, que ya dijimos que son los 90 metros, y el tiempo de vuelo, que dijimos que lo vamos a llamar simplemente tiempo, y es esto que encontramos, 3.19 segundos. Entonces, hacemos allí esa división. Entonces, 90 dividido 3.19. 28.21. Muy bien. 28.21. Y en unidades de medida nos queda como metros sobre segundos. Eso quiere decir que entonces, este doble de películas debe de lanzarse con una velocidad de 28.21 metros sobre segundos si quiere llegar hasta 90 metros de distancia. ¿Estamos claros con la solución de este problema? ¿Sí o tenemos alguna duda?
Entonces ahí pues vamos a avanzar. Recuérdense pues de que yo les estoy dando el tiempo ahí para preguntar, pero ustedes no lo toman. Entonces vamos a avanzar al siguiente problema. Entonces tenemos ahí, miren, dice, un jugador patea un balón de fútbol en un ángulo de 37 grados con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Calcule la altura máxima, el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo y a qué distancia da golpe el suelo. Bueno, entonces tenemos ahí este problema y en este caso pues nosotros nos vamos a dar cuenta que acá pues sí se está describiendo toda la trayectoria. Entonces, la velocidad que nos están dando es un vector que tiene un ángulo, ¿sí? Y tiene un valor, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un problema de este tipo, lo que primero vamos a hacer nosotros es calcular las componentes, ¿sí? Porque para poder resolver en cada una de las ecuaciones necesitamos tanto la velocidad en X como la velocidad en Y. Esta es solamente velocidad, pero necesito velocidad en X y velocidad en Y. Ya hablamos de que la velocidad en X es constante, entonces a esta solo la vamos a llamar velocidad en X. Ahora, la otra pues va a ser velocidad inicial en Y. Para la velocidad en X estamos utilizando la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo, que es 37 grados. Eso entonces nos va a dar el valor de la velocidad ahí. Y para el otro es 20, siempre, pero en esta es por el seno del ángulo, que en este caso es de 37 grados. Entonces vamos a hacer la multiplicación allí. Entonces decimos, entonces tenemos, miren, 20 por el coseno de 37 nos da un valor de 15.97, aproximado 16. ¿Sí? Vamos a aproximar ahí ese valor a 16. Y en el otro tenemos ahí 20 por el seno de 37. Lo cual nos da un valor de 12, igual aproximado a 12. Esto es metros sobre segundos. Entonces, en base a esas componentes, pues voy a ir calculando cada uno de los elementos que me están pidiendo. Cuando nos hablan entonces de la altura máxima, entonces, tenemos ahí diferentes ecuaciones. Pero en este caso, el problema es que no conocemos tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el inciso A con la ecuación que no necesita tiempo. Entonces, hay una ecuación cuadrática que dice, y yo se las envío ahí, que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Esta es la que voy a utilizar, pero despejada. Entonces, vamos a decir que entonces la altura y es igual a la velocidad final en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Como en este caso estamos tomando en cuenta de que nuestra velocidad inicial está en este punto y nuestra velocidad final acá la velocidad final es 0. La velocidad inicial es la que nosotros encontramos. Y la gravedad, como estamos analizando el movimiento hacia arriba, la aceleración de gravedad es
negativa. Importante a tomar en cuenta. Entonces vamos a sustituir nuestros datos. Entonces tenemos que la altura es velocidad final es 0 al cuadrado menos velocidad inicial es 12 al cuadrado y dividido 2 por menos 9.8. Bueno, 0 al cuadrado se va a cancelar prácticamente y solamente nos va a quedar siempre con valor negativo 12 al cuadrado, que es 144. Y ahora aquí multiplicamos entonces 2 por menos 9.8. Que eso pues nos va a dar 19.6. Y siempre pues negativo. Ahora hacemos la división que tenemos entre estos dos valores. 144 dividido 19.6. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que va a quedar positivo y nos da entonces una altura de 7.35 metros. Es decir que entonces ese balón de fútbol va a alcanzar una altura de 7.35 metros. Ahora, allí ya resolvimos el inciso A. Ahora vamos a ir con el inciso B. Para el inciso B, dice que debemos de calcular el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo. O sea que se está refiriendo al tiempo de vuelo, pero tiempo de vuelo solamente lo puedo calcular como 2 por el tiempo. Eso quiere decir que primero debo de encontrar ya sea el tiempo de bajada o el tiempo de subida. Para eso, vamos a utilizar la ecuación que tenemos que nos dice que el tiempo es igual a la velocidad final en y menos la velocidad inicial en y dividido la aceleración de gravedad. Entonces, tiempo. La velocidad final en y, como estamos analizando el de subida, ¿verdad? Ya vimos de que es 0. La velocidad inicial es 12. Y la aceleración de gravedad es 9, menos 9.8. Aquí que se cancela el 0, ¿verdad? Entonces miren que nos queda una división. Entonces ahí decimos 12 dividido 9.8. Eso nos da 1.22. Y nos va a quedar positivo porque los signos iguales, miren. 1.22 y como estamos hablando de tiempo, segundos. Bueno, este es el tiempo que tarda en subir. Pero como tiene un tiempo de subida y un tiempo de bajada, ahora, entonces, hablando del tiempo, ahora acá pues vamos a hacer el tiempo de vuelo, que es 2 por el tiempo que nosotros encontramos. Entonces, el tiempo de vuelo será 2 por 1.22. Bueno, y 2 por 1.22 nos da entonces 2.44 segundos. Entonces, ahí ya sabemos pues cuál es el tiempo que transcurre antes de que el balón golpee el suelo. Ahora, el inciso C nos pregunta a qué distancia va a golpear el balón el suelo. Pues, como nos está hablando de una distancia, no nos está hablando de altura, lo que nos está pidiendo es el alcance. Y el alcance X nos dice que es la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Y esos datos pues ya los tengo. La velocidad en X la calculamos ahí al inicio y el tiempo de vuelo es lo que calculamos aquí en el inciso B. Entonces sustituimos nuestros datos. Tenemos entonces ahí, velocidad en X es 16 metros sobre segundos por
El tiempo de vuelo es 2.44 segundos. Se cancelan los segundos y nos va a quedar la respuesta en metros. Entonces hacemos la multiplicación ahí de 16 por 2.44. 3904. Muy bien, 39.04. Eso quiere decir que entonces el balón va a tener un alcance de 39.04. Es decir, que va a caer a 39.04 metros de donde fue lanzado. Muy bien. Entonces, pues así es como se resuelve ahí ese problema. No sé, chicos, si hay alguna duda entonces antes de que finalicemos entonces acá con esta clase. No, la cancha de la grande que le están haciendo, pues, ¿qué van a hacer? Bueno, entonces así.